Un nuevo video del muro fronterizo entre Estados Unidos y México se está volviendo viral, mostrando las críticas de los trabajadores fronterizos de larga data que están hablando sobre la situación, en particular en respuesta a la retórica de Donald Trump. He estado trabajando en la frontera durante casi 30 años. Cada administración ha puesto more militarización más, agentes Trump tiene fea retórica. Con Trump recientemente reelegido, muchos se preguntan si continuará con esta intensa retórica. Sin embargo, basándose en su historial de 2016, algunos sugieren que esta vez podría adoptar un enfoque diferente: el muro de Trump. Durante su campaña presidencial de 2016, Donald Trump enfatizó repetidamente la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México como una parte importante de su política de inmigración. Un punto importante y memorable fue su insistencia en que México pagaría por la construcción de este muro. Y México va a pagar el muro porque amo al pueblo mexicano. Respeto a los líderes mexicanos, pero los líderes son mucho más agudos, inteligentes y astutos que nuestros líderes. La audaz declaración de Trump se convirtió rápidamente en un grito de guerra en los actos de campaña, donde sus partidarios coreaban a menudo: «Construye el muro. Construye ese muro. Construye ese muro». Sin embargo, tras asumir el cargo, Trump se encontró con importantes dificultades para conseguir financiación para el muro. A medida que pasaba el tiempo, comenzó a cambiar su postura sobre cómo México cubriría los costos. Comenzó a enmarcar el pago a través de medios menos directos, como a través de un TLCAN renegociado reemplazado por el USMCA o aranceles, en lugar de un pago por adelantado del gobierno mexicano. Los líderes mexicanos, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto, rechazaron sistemáticamente la afirmación de Trump, declarando abiertamente que México nunca pagaría por el muro. Lamento y condeno la decisión de Estados Unidos de continuar con la construcción de un muro que, durante años, nos ha dividido en lugar de unirnos. Tras una reunión, Peña Nieto aclaró la postura de México en un tuit, afirmando: «Al inicio de la conversación con Donald Trump, dejé claro que México no pagará por el muro». A pesar de ello, Trump siguió afirmando en los mítines de campaña que México sí financiaría el muro, postura que mantuvo mediante pivotes retóricos, sugiriendo formas indirectas de pago a través de acuerdos comerciales u otros factores económicos, en lugar de una transferencia explícita de fondos por parte del gobierno mexicano. La respuesta de la opinión pública mexicana fue abrumadoramente negativa. Surgieron protestas y manifestaciones públicas, en las que muchos mexicanos se sintieron insultados por la caracterización que Trump hizo de su país y frustrados por la idea de que pudieran verse obligados, aunque fuera indirectamente, a pagar por el muro fronterizo. Políticos mexicanos de todo el espectro político condenaron la propuesta, a menudo enmarcándola como una demanda profundamente irrespetuosa que socavaba la independencia de México. Incluso después de asumir el cargo, el equipo de Trump continuó impulsando la narrativa de que México cubriría indirectamente los costes, con declaraciones de funcionarios estadounidenses que sugerían que la cuestión formaría parte de las conversaciones en curso. Por ejemplo, Sean Spicer, portavoz del Comité Nacional Republicano, indicó que la financiación sería un tema de conversación constante y que probablemente continuaría durante la presidencia de Trump. Sin embargo, los funcionarios mexicanos rechazaron constantemente estas afirmaciones, afirmando que ninguna forma de financiación para el muro provendría de México, ya fuera directamente o a través de compensaciones comerciales. En respuesta, los líderes mexicanos se centraron en restaurar la dignidad de su país en la escena internacional. Cuando se firmó el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA, en sustitución del TLCAN, algunos miembros de la administración Trump insinuaron que podría servir como forma de compensación al ahorrar dinero a Estados Unidos, aunque no se esbozó ningún mecanismo tangible. Esta retórica no convenció a los funcionarios mexicanos ni a la opinión pública, que la consideraron una justificación tenue e indirecta. El gobierno mexicano siguió reafirmando públicamente su postura, y altos funcionarios reiteraron que no accederían a las demandas. En última instancia, la cuestión del muro se ha convertido en un símbolo de tensiones más profundas entre Estados Unidos y México bajo la administración de Trump, representando un choque de ideologías políticas, soberanía nacional e identidad. Mientras Trump seguía promoviendo su promesa ante un público estadounidense receptivo, los funcionarios y ciudadanos mexicanos rechazaban sistemáticamente la idea, oponiéndose a cualquier sugerencia de que su país asumiera la responsabilidad de un proyecto que consideraban arraigado en la hostilidad y la incomprensión. Joe Biden, sucesor de Trump, expresó su clara intención de detener la construcción del muro.
El enfoque de Biden se ha centrado en modernizar la seguridad fronteriza a través de medios tecnológicos, en lugar de barreras físicas, como la mejora de las infraestructuras de control en los puertos de entrada. Sin embargo, su administración se enfrentó a desafíos relacionados con los contratos ya adjudicados para la construcción del muro en curso bajo Trump, dejando algunas partes del futuro del proyecto en la incertidumbre. Sin embargo, las políticas de inmigración del gobierno de Biden han sido muy criticadas, especialmente por el número récord de inmigrantes que han cruzado la frontera entre Estados Unidos y México durante su mandato. A pesar de los esfuerzos iniciales de Biden para revertir las restricciones de la era Trump y adoptar un enfoque más humano, el aumento resultante de los encuentros con migrantes expuso los desafíos de este enfoque. Con más de 10 millones de encuentros reportados desde que asumió el cargo, los críticos argumentan que las primeras políticas de la administración crearon una impresión de una frontera más abierta, fomentando la afluencia de migrantes. En respuesta al aumento de las cifras, Biden puso en marcha medidas de emergencia similares a las de Trump, incluida una política COVID-19 que permitía expulsiones rápidas. Sin embargo, el cambio de la administración entre la indulgencia y la aplicación de la ley ha provocado críticas de ambos lados. Los defensores de la inmigración sostienen que las políticas de deportación rápida de Biden socavan los derechos de los solicitantes de asilo, mientras que otros creen que sus políticas son insuficientes para mantener unas fronteras seguras. Además, los intentos legislativos de reformar la inmigración se han estancado repetidamente en el Congreso, lo que ha obligado a Biden a recurrir a medidas temporales y órdenes ejecutivas. La estrategia de Biden también se ha apoyado en alianzas externas, especialmente con México, para gestionar los flujos migratorios. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha tomado medidas para reducir los cruces, reduciendo efectivamente a la mitad el número de migrantes diarios. Aunque esta cooperación ha reducido la presión inmediata en la frontera, los críticos sostienen que las políticas de Biden deberían centrarse más en soluciones integrales lideradas por Estados Unidos en lugar de depender de gobiernos extranjeros. La opinión pública complica aún más la posición de Biden. La inmigración sigue siendo una de las principales preocupaciones de muchos estadounidenses, y la mayoría considera que esta cuestión es fundamental a la hora de decidir su voto. Las encuestas sugieren que los votantes a menudo ven a Trump como un líder más fuerte en materia de inmigración, lo que puede afectar a la candidatura de reelección de Biden. También persiste la preocupación por la seguridad pública, y algunos críticos sostienen que las políticas de Biden no han abordado suficientemente el riesgo de actividad delictiva asociado a la inmigración no autorizada. Aunque los datos al respecto son limitados, el temor a la seguridad sigue condicionando el debate sobre la inmigración. Cómo la inmigración se convirtió en un tema clave en las elecciones de 2024. En las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, la inmigración se ha convertido en uno de los temas más polémicos, junto con el derecho al aborto. Los candidatos Kamala Harris y Donald Trump han presentado puntos de vista muy opuestos, atrayendo a votantes con experiencias y creencias personales diferentes. Para los partidarios de Trump, el control de la inmigración ha sido primordial, lo que refleja el énfasis de su campaña en la seguridad de las fronteras y la oposición a la inmigración ilegal. Muchos de sus partidarios perciben la actual situación fronteriza como caótica, alegando que ha afectado a la economía, los servicios sociales y la seguridad. Algunos votantes han expresado su frustración por las políticas de fronteras abiertas y su efecto en el país, especialmente en los que ya tienen dificultades. La propuesta de Trump de fortificar la frontera, incluido un muro, resuena entre los partidarios que consideran que el control de la inmigración es crucial para la seguridad nacional y la estabilidad económica. Además, para los partidarios de Harris, la inmigración es un componente de un enfoque más amplio sobre la justicia social y la inclusión. Muchos de estos votantes consideran que la postura de Trump respecto a la inmigración divide racialmente. Por ejemplo, algunos de sus partidarios han expresado su apoyo a Harris como una postura contra lo que perciben como un racismo creciente. Para él, y para otros que han experimentado personalmente la discriminación, Harris representa una visión más integradora de EEU. Donald Trump ha intensificado su retórica anti-inmigración, empleando un lenguaje incendiario que describe a los inmigrantes como una amenaza para la seguridad y la estabilidad de Estados Unidos. Sus recientes declaraciones en Wilmington, Carolina del Norte, en las que afirmó que los inmigrantes están atacando pueblos y ciudades, pretenden ofrecer una imagen vívida y alarmante de la inmigración, sugiriendo que comunidades enteras están siendo asediadas por individuos extranjeros. Esta descripción, sin embargo, parece diseñada más para evocar el miedo que para reflejar una realidad documentada. Trump
También ha acusado a varios grupos de inmigrantes, en particular a los venezolanos, de actividades delictivas que, al parecer, han desestabilizado ciudades como Aurora, Colorado. Las bandas venezolanas se están apoderando de edificios enteros, de apartamentos y complejos de apartamentos, y Aurora, Colorado, aterrorizando a los residentes y apoderándose de los viejos tiempos. Tienes que pagar para comprar esa facturación. Ellos simplemente se apoderan. Oh, la gente está viviendo con tanto miedo que se fueron. Sin embargo, las autoridades locales, incluido el alcalde republicano de Aurora, Mike Kaufman, han respondido aclarando que el alcance de las afirmaciones de Trump sobre la actividad de las bandas en los edificios de apartamentos se ha exagerado y no es un reflejo exacto de la situación de la ciudad. Un ejemplo llamativo de la estrategia narrativa de Trump surgió durante el debate presidencial, en el que describió a los inmigrantes haitianos de Springfield, Ohio, como un grave problema, sugiriendo incluso que eran responsables del aumento de la tasa de asesinatos local. Su compañero de fórmula, J.D. Vance, se ha hecho eco de estas afirmaciones, apuntando específicamente a los haitianos y atribuyéndoles falsamente un aumento de los homicidios. Sin embargo, el fiscal del condado de Clark, Daniel Driscoll, refutó estas afirmaciones, confirmando que no ha habido asesinatos relacionados con haitianos en sus 21 años en el cargo. La retórica de Trump también ha virado hacia las leyendas urbanas, como el rumor de que los inmigrantes se comían a las mascotas en Springfield. En Springfield se están comiendo a los perros, la gente que ha entrado se están comiendo a los gatos, se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí. Al resucitar mitos infundados dirigidos anteriormente contra otras comunidades de inmigrantes, Trump recurre a una antigua narrativa que históricamente ha presentado a los inmigrantes bajo una luz deshumanizadora, suscitando temores y divisiones culturales. Estudiosos y analistas han expresado su preocupación por este patrón de lenguaje, señalando que a menudo prepara al público para ver a los inmigrantes no como individuos que buscan oportunidades o refugio, sino como una amenaza monolítica. En las elecciones de 2024, Donald Trump ha hecho de la aplicación de las leyes de inmigración una piedra angular de su campaña, prometiendo poner en marcha lo que él llama la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos, si gana. La mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos. No tenemos elección, detendremos la invasión y deportaremos a los ilegales. El plan que propone incluye la deportación de millones de inmigrantes indocumentados, la invocación de poderes de guerra que datan de hace décadas y la construcción de amplios campos de detención para alojar a las personas que esperan ser deportadas. Esta agenda, enmarcada en una retórica muy cargada, señala un cambio dramático en la política de inmigración de Estados Unidos y plantea preocupaciones sobre el impacto humanitario, económico y social de tal aplicación a gran escala. En mítines y actos de campaña, Trump ha caracterizado a Estados Unidos como un país ocupado por inmigrantes indocumentados y ha retratado la inmigración como una amenaza para la seguridad, la economía y la cultura estadounidenses. También ha propuesto utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que permite la detención o deportación de extranjeros procedentes de países considerados hostiles, para atacar a las comunidades inmigrantes, aunque su aplicación a la inmigración moderna no tendría precedentes y sería jurídicamente controvertida. La retórica de Trump, que incluye afirmaciones de que los inmigrantes están invadiendo los EUU y envenenando la sangre del país, amplifica el miedo y la sospecha de los inmigrantes, presentándolos como una carga social o una amenaza para la seguridad. Envenenando la sangre de nuestro país. Eso es lo que han hecho. Envenenan en instituciones psiquiátricas y prisiones de todo el mundo, no solo en Sudamérica, no solo en los 3 o 4 países en los que pensamos, sino en todo el mundo. Están entrando en nuestro país desde África, desde Asia. Todo el mundo está entrando en nuestro país. En respuesta, los analistas han señalado los desafíos logísticos y las consecuencias económicas de ejecutar deportaciones masivas a la escala que Trump prevé. Por ejemplo, deportar incluso a una fracción de los 11 millones de inmigrantes indocumentados estimados podría saturar un sistema judicial de inmigración ya atascado y requeriría una expansión masiva de los recursos federales, lo que probablemente costaría miles de millones. El Consejo Americano de Inmigración calcula que la aplicación de una política destinada a deportar a 1 millón de personas al año podría costar casi $1 billón en una década. Una política de este tipo también podría reducir la población activa en torno a un 5%, perturbar los sectores que dependen de la mano de obra inmigrante y contribuir a las presiones inflacionistas, ya que la escasez de mano de obra aumentaría los costes en sectores como la agricultura, la construcción y la sanidad. Además, el plan de Trump ha desatado temores entre las comunidades inmigrantes.
Muchos inmigrantes, incluidos aquellos con estatus legal, se preocupan por un clima de mayor aplicación de la ley y la posibilidad de separaciones familiares y redadas en el lugar de trabajo. Ejemplos históricos, como las redadas en los lugares de trabajo de Tennessee en 2018, ilustran la agitación social que pueden provocar estas acciones. Las familias se han visto desgarradas, con niños que regresan a casa para encontrar a sus padres detenidos o deportados, y comunidades que se enfrentan a la inestabilidad económica y al aumento del miedo. Tales políticas probablemente exacerbarían las tensiones y crearían un efecto amedrentador, disuadiendo a los inmigrantes de buscar servicios esenciales como la atención sanitaria y la asistencia pública. Además, el planteamiento de Trump podría tener amplias repercusiones para los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Hasta 4,4 millones de niños estadounidenses viven con al menos un progenitor indocumentado, lo que significa que las deportaciones masivas podrían dejar a muchos niños sin cuidadores, ejerciendo presión sobre los servicios sociales y los sistemas educativos. Los defensores argumentan que el plan de Trump, al dirigirse a familias de larga data y de estatus mixto, no solo impactaría a los inmigrantes, sino que también afectaría profundamente a las comunidades en las que viven, perturbando las economías y fragmentando a las familias. El plan de deportación propuesto también tiene implicaciones significativas para la identidad nacional, desafiando la noción de Estados Unidos como una nación de inmigrantes. Los críticos argumentan que tal política, junto con la retórica de Trump, corre el riesgo de deshumanizar a los inmigrantes y socavar la diversidad cultural que ha definido durante mucho tiempo la experiencia estadounidense. Es probable que el amplio alcance de los planes de Trump se enfrente a desafíos legales, especialmente las propuestas de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento o de prohibir la entrada de inmigrantes por motivos ideológicos, pero revelan una postura agresiva en materia de inmigración que pretende remodelar la política estadounidense en su esencia. Trump ha adoptado una postura de línea dura, haciendo hincapié en la aplicación estricta de las leyes de inmigración y proponiendo medidas sin precedentes para limitar la inmigración. Sus promesas de campaña incluyen una iniciativa de deportación masiva de personas indocumentadas, con el objetivo de expulsar a millones de personas de EEUU. Trump ha prometido desmantelar la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante una orden ejecutiva, una medida que probablemente se enfrentaría a desafíos legales, ya que entra en conflicto con la 14ª enmienda. También ha prometido poner fin a los programas de libertad condicional humanitaria que han proporcionado refugio temporal a quienes huyen de crisis, como ucranianos y afganos. Más allá de las deportaciones, Trump ha propuesto controlar a los inmigrantes en función de sus creencias ideológicas, en particular con el objetivo de prohibir la entrada a quienes simpaticen con grupos como Hamás. Ha pedido que se cancelen los visados de los estudiantes que participen en protestas pro-palestinas y ha prometido ampliar las políticas de su anterior administración, como la construcción de un muro fronterizo, la reimposición de la prohibición de viajar a los países musulmanes y el restablecimiento de la política de permanecer en México, que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras se tramitaban sus solicitudes. En conjunto, estas medidas reflejan una visión restrictiva de la inmigración centrada en la aplicación de la ley y el acceso limitado a EEUU para determinados grupos. Kamala Harris ha adoptado un enfoque moderado, aunque cada vez más restrictivo, que refleja un esfuerzo por equilibrar la seguridad fronteriza con vías legales de inmigración. La plataforma de inmigración de Harris se centra en soluciones bipartidistas, incluido un acuerdo de seguridad fronteriza que ha defendido durante toda su campaña. Esta propuesta, aunque estancada en el Congreso, combinaría una mayor financiación de la seguridad fronteriza con la ampliación de las vías legales para la ciudadanía, como vías para los aliados afganos y tarjetas verdes para los trabajadores extranjeros. Harris es partidaria de limitar el acceso al asilo mediante requisitos de prueba más estrictos para los solicitantes y aumentar los recursos para la tramitación de la inmigración, como la financiación de funcionarios de asilo y asesores jurídicos. Sin embargo, su planteamiento evita las deportaciones masivas y da prioridad a una vía legal para los inmigrantes ya asentados en el país. Harris ha reconocido la necesidad de abordar el retraso en los tribunales de inmigración y ampliar las protecciones para los beneficiarios de DACA, pero no ha proporcionado un plan detallado para resolver estas cuestiones. Ahora que los resultados han sido llamados, la gente ha estado haciendo una pregunta. ¿Qué haría Trump en el poder? En el tenso ambiente de las elecciones estadounidenses de 2024, Kamala Harris y Donald Trump se presentan como dos visiones distintas del futuro de Estados Unidos, cada uno de ellos con políticas que se alinean profundamente con sus valores fundamentales. Kamala Harris, que ha sido vicepresidenta,
Es conocida por su énfasis en la reforma económica para aliviar las cargas de los estadounidenses de a pie. Lo que se puede desahogar y desahogarse de lo que ha sido. Habla de la lucha contra la inflación y promete hacer más asequibles los alimentos y la vivienda. Harris promete tomar medidas drásticas contra las prácticas de precios abusivos en el sector de la alimentación, defender a los compradores de su primera vivienda e impulsar la ampliación de los créditos fiscales para las familias. Su planteamiento incluye subir los impuestos a los estadounidenses más ricos y a las grandes empresas, con el objetivo de equilibrar la balanza a favor de la clase trabajadora. Trump, por el contrario, presenta una visión familiar pero intensificada de Estados Unidos primero, prometiendo volver a bajar los precios mediante la ampliación de las perforaciones petrolíferas nacionales. A partir de hoy, solo America First, América primero. Ante multitudes, promete acabar con la inflación, impulsando la independencia energética y bajando los tipos de interés, algo que, según los economistas, escapa al control directo de cualquier presidente. Su política fiscal se centra en ampliar los recortes que introdujo en 2017, que muchos críticos argumentan que favorecen desproporcionadamente a los ricos. Para proteger el empleo estadounidense, Trump planea imponer nuevos aranceles a las importaciones, una estrategia que resuena entre sus partidarios, pero que conlleva riesgos de subida de los precios al consumo. En lo que respecta a la inmigración, sus posturas son muy divergentes. Harris, aunque firme en la seguridad fronteriza, aboga por un equilibrio entre la aplicación de la ley y la humanidad. Lideró los esfuerzos para atraer inversiones privadas a América Central, con la esperanza de aliviar las condiciones que empujan a la gente hacia el norte. Como parte de su plataforma, revive su acuerdo bipartidista sobre seguridad fronteriza, prometiendo tanto recursos para los solicitantes de asilo como vías para la residencia legal. Para Harris, se trata de crear una política fronteriza segura y compasiva que reconozca la herencia de Estados Unidos como nación de inmigrantes. La postura de Trump, sin embargo, es inflexible. En sus mítines, promete terminar el muro fronterizo y llevar a cabo la mayor campaña de deportación de la historia. Sus partidarios gritan, ¡que vuelvan!, mientras describe la inmigración como la principal amenaza para la prosperidad y la seguridad de Estados Unidos. Trump ha prometido poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, endurecer las restricciones de visado y detener los programas de libertad condicional humanitaria, políticas que remodelarían radicalmente el panorama de la inmigración. Trump considera estas medidas necesarias para recuperar unos Estados Unidos seguros y soberanos. La sanidad es otro ámbito en el que sus visiones divergen. Harris ha abogado por una sanidad accesible, apoyando la ley de asistencia sanitaria asequible, que según ella ha sido esencial para ampliar la cobertura. Bajo su influencia, la administración redujo los precios de los medicamentos con receta y limitó el coste de la insulina a $35. Para Harris, la reforma sanitaria consiste en aumentar la asequibilidad y la cobertura, sin sacrificar los avances logrados con la ACA. Trump ha criticado a menudo la ACA, calificándola de defectuosa. Sin embargo, ahora sugiere que se basaría en ella, aunque ofrece pocos detalles concretos. También ha propuesto tratamientos de fertilidad financiados por los contribuyentes, una idea potencialmente controvertida entre sus aliados republicanos. En este ámbito, la visión de Trump sigue siendo menos clara, aunque siempre hace hincapié en reducir la intervención gubernamental en la atención sanitaria. Sus perspectivas sobre el clima y la energía reflejan sus ideologías más amplias. Harris ayudó a aprobar la Ley de Reducción de la Inflación, que canaliza miles de millones hacia las energías renovables, los vehículos eléctricos y los incentivos fiscales para las prácticas sostenibles. Ve la política climática como una inversión en el futuro de Estados Unidos, aunque suaviza su postura sobre el fracking para atraer a una base más amplia. Su objetivo es claro: conducir a Estados Unidos hacia una era verde y sostenible. Trump, sin embargo, promete dar rienda suelta al potencial de los combustibles fósiles de Estados Unidos, eliminando las regulaciones que, en su opinión, estrangulan el crecimiento de la industria. Promete ampliar las perforaciones en el Ártico y ataca los coches eléctricos, favoreciendo el petróleo y el gas como columna vertebral de la independencia energética de Estados Unidos. La visión de Trump se remonta a una época de industria desenfrenada y atrae a los votantes que priorizan el crecimiento económico sobre las preocupaciones medioambientales. El derecho al aborto también se ha convertido en un tema definitorio entre ambos. Harris es una firme defensora de los derechos reproductivos, un tema central de su campaña. Habla de la importancia de consagrar estos derechos en la legislación federal, especialmente tras la revocación de Roe contra Wade por el Tribunal Supremo, argumentando que las mujeres merecen el derecho a controlar sus cuerpos.
Trump, sin embargo, se encuentra en una posición compleja. Nombró a 3 jueces conservadores para el Tribunal Supremo, clave en la revocación de Roe contra Wade, pero le cuesta alinearse claramente con un bando. Sus reticencias reflejan una vacilación a la hora de comprometerse plenamente con la postura de línea dura que esperan sus bases conservadoras o con una postura moderada que pueda atraer a los votantes indecisos. En política exterior, Harris y Trump vuelven a presentar fuertes contrastes. Harris promete un apoyo inquebrantable a Ucrania, posicionando a Estados Unidos como un aliado firme frente a la agresión rusa. Habla con sentido del deber, prometiendo que Estados Unidos liderará la lucha para garantizar la libertad y la democracia en todo el mundo. Su experiencia como vicepresidenta, argumenta, la capacita para gestionar conflictos internacionales complejos y dirigir a Estados Unidos a través de las crecientes tensiones con potencias mundiales como China. Trump, sin embargo, defiende un enfoque más aislacionista. Afirma que puede poner fin al conflicto de Ucrania en 24 horas mediante una negociación directa con Rusia, una medida que, según los críticos, envalentonaría a Putin. Se centra en desvincular a EU de los conflictos en el extranjero, reuniendo a sus partidarios en torno a la idea de proteger los intereses estadounidenses en casa por encima de las alianzas en el extranjero. Trump, sin embargo, ha ofrecido poca información sobre cómo abordaría la escalada de tensiones, especialmente en Gaza, aunque se posiciona como un firme defensor de Israel. A medida que se han ido conociendo los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, una sombría realidad se ha instalado en el cuartel general de la campaña de Kamala Harris. Trump había obtenido más de 279 votos electorales, superando los cruciales 270 necesarios para la victoria, mientras que Harris contaba con 223. En el voto popular, Trump lideraba con un 51% frente al 47.4% de Harris, marcando un giro decisivo a su favor. Inicialmente, se esperaba que Harris se dirigiera a sus partidarios en su alma mater, la Universidad de Howard, pero a medida que Trump ganaba terreno en los estados más disputados, su equipo anunció que no asistiría. A primera hora de la mañana del miércoles, a medida que estados clave como Pensilvania, Carolina del Norte y Wisconsin caían en manos de Trump, el ambiente en su sede de campaña era cada vez más apagado. Los partidarios y el personal de campaña, antes esperanzados, se enfrentaban ahora a un resultado innegable. Para los partidarios de Harris, el silencio fue difícil. Muchos esperaban que hablara, que ofreciera palabras de resiliencia o que cediera con elegancia. El copresidente de su campaña, Cedric Richmond, había asegurado a sus seguidores la noche anterior que aún quedaban votos por contar, pero a medida que pasaban las horas, la ventaja de Trump se hacía insalvable. Los partidarios de Harris se quedaron esperando, con un ambiente de expectación convertido en decepción. Los informes sugieren que Harris podría finalmente dirigirse al público, aunque el momento sigue siendo incierto. Mientras tanto, los republicanos celebraban no solo la victoria de Trump, sino también importantes avances en el Congreso, incluido el control del Senado. Las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos pusieron de manifiesto tendencias clave que consolidaron la victoria de Donald Trump sobre Kamala Harris, reflejo de las preocupaciones económicas de los estadounidenses, los cambios en el apoyo demográfico y las divisiones en temas como la inmigración y el derecho al aborto. El descontento económico fue un factor importante, con muchos votantes desilusionados por la inflación y los altos precios. Los mensajes de Trump sobre la economía resonaron entre estos votantes, y las encuestas a pie de urna mostraron que casi el 80% de los que veían la economía como el principal problema le apoyaron. La asociación de Harris con los problemas económicos de la administración Biden dificultó la obtención de la confianza de los votantes en este frente. El derecho al aborto, que se esperaba diera a Harris una gran ventaja, obtuvo finalmente un apoyo desigual. La postura de Trump, oponerse a una prohibición federal del aborto y dejar las decisiones en manos de los estados, puede haber suavizado la ventaja que se esperaba de Harris en este tema, ya que presentaba una alternativa moderada a las posturas estrictas. Su defensa del acceso a la sanidad, incluido el apoyo a la fecundación in vitro, FIV, cubierta por las aseguradoras, también contribuyó a diversificar su atractivo. El aumento del apoyo de Trump entre los votantes de color, en particular los hombres negros y latinos, fue otro factor significativo. En estados como Carolina del Norte, su porcentaje de voto negro aumentó hasta el 12%, desde el 5% en 2020, mientras que a nivel nacional, el apoyo entre los hombres latinos subió 18 puntos porcentuales. Su enfoque en cuestiones económicas y su alcance específico ayudaron a atraer a algunos votantes de color a su coalición, compensando pequeños descensos entre los votantes blancos en áreas tradicionalmente republicanas.
A Harris le costó ganar el nivel de apoyo femenino que preveía, especialmente entre las mujeres blancas de los suburbios, que seguían divididas. La retención de Trump de este grupo demográfico, menos 51% frente al 47% de Harris, debilitó su base, al igual que una pequeña caída en su apoyo general de votantes femeninas en comparación con Biden en 2020. Además, surgió una brecha generacional, con Trump ganando terreno entre los hombres de 18 a 44 años, beneficiándose de un alcance específico a través de las redes sociales y las plataformas en línea. Las elecciones también pusieron de manifiesto la preocupación de los estadounidenses por la democracia. Sin embargo, las encuestas a pie de urna mostraron que los votantes preocupados por las amenazas a la democracia estaban divididos a partes iguales entre los dos candidatos, lo que sugiere que la narrativa de Trump de ser un objetivo político resonó con fuerza entre algunos votantes. En general, el mayor atractivo de Trump para un abanico diverso de votantes, unido a los avances republicanos en el Congreso, sugiere que sus políticas, especialmente en materia de reforma económica y de inmigración, serán fundamentales en su segundo mandato. El reto de Harris para movilizar a grupos demográficos clave expuso desafíos más amplios para los demócratas, destacando un panorama político cambiante que los republicanos capitalizaron hábilmente en 2024. Esto nos lleva al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.